compatriotas de todo el Perú, aquí, escoba en mano, recién llegado de Cerro de Pasco, Tingo María, Huánuco, Trujillo, llevando el mensaje de esperanza, el compromiso pueblo por pueblo para que refundemos el Perú y acabemos con el sistema de corrupción. Estoy porque quiero tomar contacto directo con ustedes. Abro las puertas de mi casa en este breve tiempo que tengo antes de ir a una entrevista en Canal 9 con Mávila Huertas a las 9 de la noche. ¿Tenemos ya algún contacto? 700 conectados, Doc. Les puedo contar que en todas las regiones, provincias, ciudades en las que hemos estado, el respaldo es inmenso. Nuestro pueblo ha despertado, ha resucitado la ilusión, la esperanza y la decisión para todos marchar juntos, cerrar filas y ser conscientes que de nosotros depende. En lo que me toca como candidato presidencial, compartirles que al asumir esta responsabilidad como un deber sagrado que cumplir y que cumpliré hasta quemar el último cartucho, es sobre todo para darle un país mejor, un Perú más justo, un Perú seguro, un Perú de oportunidades a las nuevas generaciones. Yo he consagrado mi vida al servicio de mis compatriotas y desde muy joven tengo experiencia en todos los ámbitos del sector público. Empecé muy joven como primer secretario general de la Fiscalía de la Nación, al lado de un gigante de la justicia, el primer fiscal de la Nación, Gonzalo Ortiz de Ceballos. Gonzalo Ortiz de Ceballos se rodeó de jóvenes, hizo un equipo, todos jóvenes, yo era muy jovencito, tenía 21 años, había terminado la universidad y en el equipo se incorporaron exmarinos, expertos en logística, en administración, en informática, que en ese entonces era toda una revolución, llevar las computadoras, el registro de expedientes, de detenidos a la justicia. También habían otros jóvenes abogados y luchamos desde el primer día contra el crimen organizado. El primer día que estábamos allí, sin tener local, en un sótano del Centro Cívico Garcilaso La Vega 1321, llegó una resolución de la Corte Suprema de la República en que nos comunicaba que el mayor narcotraficante del Perú, Guillermo Cárdenas Dávila, más conocido como Mosca Loca, había sido encontrado inocente por la Corte Suprema. Y este narcotraficante declaraba que si a él lo dejaban trabajar, entre comillas, él pagaba toda la deuda externa del Perú, para que vean de la magnitud que hablábamos. Y Gonzalo Ortiz de Ceballos en ese primer día me dijo: Fernando, vaya y hable con el ministro de Justicia, que era Enrique Elías La Rosa, y dígale que no lo suelte. Pues fui, por supuesto, me reuní con el ministro, le notifiqué cuál era nuestra decisión de pelear, de luchar para que esa Corte Suprema no ponga en libertad y deje impune a semejante narcotraficante. El ministro dudó
Dijo, pero yo tengo que cumplir las órdenes de los jueces, yo no puedo tomar decisiones en otro sentido. Y yo le dije, bueno, Enrique, ministro, tú sabrás lo que haces, pero nosotros vamos a luchar, vamos a pelear. Y cuando uno decide pelear, hay que hacerlo peleando. Y entonces el ministro me dijo, Fernando, comunícale al fiscal de la Nación que no lo voy a soltar, porque si lo suelto, Mosca Loca no volverá a aparecer y yo como ministro terminaré preso, seguramente. Y no lo soltó. Y dimos la batalla jurídica entre el principio de la cosa juzgada, ¿no?, que es sacrosanto en los procesos penales, y utilizamos nosotros el concepto, el principio de la preclusión. Es decir, que entre la toma de la decisión y su ejecución hay un momento, aunque sean unos segundos, donde uno puede defenderse si es que hay fallas procesales que las detectamos, logramos anular la sentencia y logramos que la Corte Suprema condene al mayor narcotraficante de la fecha. Y así fue desde el primer día, a tambor batiente. Narcos, los que hemos enfrentado. He enfrentado a Reinaldo Rodríguez López, ¿no?, más conocido como El Padrino, ¿no?, donde ahora salen igual que otros, ¿no? Ahora salen, soy su hermano, pero no sé nada, ¿no? Y logramos encarcelarlos. Luego, como diputado, bueno, ahí en la Fiscalía enfrentamos al terrorismo fuertemente. Yo me acuerdo cuando a fines del 81, inicios del 82, quién sabe, se fugaron todos los terroristas de la cárcel de Huamanga. Todos. Al día siguiente, con el fiscal de la Nación, estábamos en Huamanga nosotros, ¿no?, a transmitir el mensaje que la democracia no se iba a rendir frente al terrorismo, a los terroristas de Sendero Luminoso, de Abimael Guzmán, el más grande genocida, violador de derechos humanos. Y entonces, en el avión, Gonzalo Ortiz de Ceballos me dice, viajábamos juntos, me entrega un revólver enchapado, ¿ah?, de familia, y me lo entrega, me dice, Fernando, en caso a mí me secuestren o quieran utilizarme para imponerle condiciones al Perú, usted me dispara. Pero yo digo, pero Gonzalo, señor fiscal, ¿cómo voy a hacer eso? Hágalo, es una orden. Bueno, ya no le iba a discutir, ¿no? Pero es el pensamiento de un hombre de Estado que está dispuesto a entregar su vida antes de poner en peligro la vida de todos nuestros compatriotas. Todo eso yo lo he aprendido, ¿no? Y así también he enfrentado, nos ha tocado enfrentar a violadores de derechos humanos. En la represión al terrorismo ingresó una Fuerza Armada que no estaba preparada. Estaba preparada para una lucha convencional entre uniformados que se cuadran en una batalla o se enfrentan sabiendo quién es quién. No, el terrorismo es cobarde. Emboscaba, disparaba, atacando ahí a las patrullas, y las patrullas reaccionaban desproporcionadamente y arrasaban pueblos. Acomarca, uno de ellos, yo he estado en Acomarca siendo diputado, habían asesinado niños, mujeres, cerca de 70, 80. Un tal Telmo Hurtado cumpliendo órdenes que decía que así salvaba a la democracia. Yo estuve allí, en Acomarca, investigando. Y el mayor, diré el apellido, Talledo, que hoy es general, por supuesto, y seguro condecorado. Cuando yo estaba ahí, me enseña unas sillitas de jardín de la infancia y me dice, eso era una escuela popular. Allí adoctrinaban a niños de 3 años, ¿no? Y estando allí, unas mamitas escondidas tras unos árboles me hacen unas señas para que vaya en medio de la ciudad de Acomarca, el pueblo de Acomarca, desierto. Me señalaron, fui y era al cementerio. ¿Y qué encontré allí? Que habían unas tumbas recién hechas. Hice así, con el dedo se cayó una de ellas. El cadáver estaba tibio, la sangre corría.
Y aparecieron estos y me dijeron, ya nos descubrió. Es que no podía quedar ningún testigo vivo. Y como usted ha descubierto, pues seguirá el mismo destino. Y diremos que fue el terrorismo el que lo asesinó. Las palabras fuertes de esas te bloquea TikTok. No la palabra muy fuerte. Aquí me informan que TikTok me bloquea ciertas palabras que tienen que ver con la verdad, ¿no? Pero así es la verdad de dura, de real. En la comarca, ese mayor ordenó que me rodeen a la tropa y que me apuntara. Y cuando ya estás en las últimas, ¿no? Solo yo, frente a los fusiles, ¿no? Diciéndome que presentarían como que fui víctima del terrorismo, le mandé una arenga a la tropa, en donde le dije, yo estoy aquí defendiendo a quien podría haber sido tu hermana, tu madre, tu hijo, y me juego completo. Ustedes no pueden obedecer órdenes que van contra la ley, ustedes no pueden convertirse en asesinos que manchan el uniforme de la patria. Y de pronto, los que me apuntaban pusieron los rifles así, en descanso, y en ese momento dije, tomé el control. Apunten a quien ha dado la orden. Mamitas, vengan para acá, salgan al helicóptero. Yo ya ordenaba. Y logré salvar la vida y descubrir y revelar ante el mundo y ante el país a los autores que hoy pretenden ser amnistiados en base a una ley que atenta contra cualquier principio elemental. Pero podría seguir contándoles mucho más porque en mi experiencia en la Fiscalía hemos enfrentado también al delito de cuello y corbata. Hubo 2 bancos que se levantaron el dinero de sus ahorristas, de sus depositantes, que fueron intervenidos y que fueron denunciados por la Fiscalía. Y esos eran señorones, ¿no? Banqueros, no al funcionario, a los dueños. Y así les podría seguir diciendo cómo. En ese entonces había solamente un fiscal provincial para todo Lima. Y entonces la modernidad la llevamos. Se nombró fiscales auxiliares, como 100, más de 100 fiscales auxiliares, fiscales adjuntos. Se hizo lo que se llama un pool de fiscales, que era dirigido en su momento por alguien que llegó a ser presidente del Tribunal Constitucional y que es de militancia priista, pero yo lo digo con transparencia, porque en todas partes hay excepciones que confirman la regla. Hablo de Víctor García Toma, y él sabrá reconocer que esa fue una experiencia maravillosa, cómo es que implementándose la nueva Constitución del 79, a ti no te podían detener arbitrariamente. Si te detenían había que dar cuenta al fiscal, y el fiscal tenía que presentarse por su doble función, fiscal acusador en defensa de la sociedad. Entonces, si te tomo yo tu declaración primera con presencia del fiscal, tiene valor de prueba. ¿Por qué? Porque además el fiscal está garantizando que tengas el derecho de defensa y que no hayas sido sometido a ningún tipo de tortura o coacción. O sea, vela por los derechos ciudadanos y a la vez defiende a la sociedad. No es incompatible y se trabajó en armonía con la policía. Por eso es que cuando digo, yo sé cómo hacerlo para enfrentar al crimen organizado y aniquilar a esas bandas de extorsionadores, de sicarios, de malditos cobardes que matan a gente que trabaja honradamente y en donde hoy nadie se siente seguro. Nadie. Sales de tu casa y no sabes si vas a regresar. Pues aquí estoy. Quería hacer esta breve presentación, a ver cómo están las preguntas. Espero haber motivado. Doc, para informarle, están indicando que tiene apoyo de Chile, tiene apoyo de Trujillo, de Chimbote, de Piura.
la gente está convencida, acá me comenta, que usted va a ser un presidente diferente. Y también me preguntan un mensaje para los jóvenes, un mensaje, ¿cómo hará si el Congreso le pone trabas? Esas dos preguntas estoy observando ahora, Doc, pero tenemos más de 1900 conectados en vivo. Quiero ser lo más breve, pero a la vez poder transmitir, miren, mensaje para jóvenes. Primero, agradecer de corazón, sentirme acompañado de los jóvenes en esta gesta patriótica de rescatar el Perú, de refundar el Perú, de liberar al Perú del yugo de un sistema de corrupción que, créanme, a medida que voy profundizando más en nuestro plan de gobierno, encuentro más presencia de la corrupción. Miren, les voy a compartir, por ejemplo, el último descubrimiento en que estábamos inmersos, ¿no? Nosotros creemos, y voy a cumplir, en que todo joven tenga acceso a Internet y que tenga acceso de forma gratuita. Los primeros, durante toda su formación educativa, profesores, alumnos, familia, porque es un todo el proceso de formación académica, ya sea que termines en una profesión o en una técnica, ¿no? En una formación técnica que es de primerísimo nivel. En ese objetivo que concuerda y que se suma un poco también a la segunda pregunta, en donde esta democracia representativa es una democracia vetusta, que ya ha llegado al límite, cuyo rostro está en Palacio de Gobierno, un depravado sexual con prontuario. ¿A ti te representa? ¿Les representa a ustedes? No. Esos congresistas de la corrupción, de leyes pro crimen, de los lobbies que están haciendo para disponer del presupuesto de la República, de las leyes que sacan para dar exoneraciones tributarias a sus patrocinados o darles una serie de beneficios porque pusieron dinero, plata como cancha en sus campañas electorales. Eso no representan al pueblo que votó, creyendo realmente que habría un cambio. Por eso es que nosotros vamos a presentar la Ley Patriota el 28 de julio, con todas las reformas constitucionales y legales. Entre ellas, que si hay un presidente que no cumple lo que promete, el pueblo lo pone, el pueblo lo saca. Si hay congresistas que no cumplen lo que prometen, el pueblo los pone, el pueblo los saca. No hay que esperar 5 años. Ese es un derecho a la revocatoria, que por cierto, esta escoba la presentó el año 94 en el debate de la Constitución y se opusieron los fujimoristas porque tenían miedo que se los apliquemos a Fujimori o a esos congresistas que tenían la mayoría absoluta. Pero no solamente es eso democracia directa. Democracia directa significa que si el Congreso quiere bloquear los cambios radicales que necesitamos para refundar el Perú, pues así como presentaré la Ley Patriota el 28 de julio, el mismo 28 de julio voy a convocar a un referéndum para el 4 de octubre. Junto con las elecciones municipales y regionales, habrá una hoja de preguntas sobre los cambios fundamentales y el pueblo decidirá. Y entre ellos voy a incluir que lo que el pueblo decide en referéndum solo puede ser cambiado, modificado o anulado con otro referéndum, no en componendas congresales. ¿Y a qué voy? Que luego del primer referéndum del 4 de octubre, mi compromiso es hacer consultas periódicas, directas a la población. Y entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Igual que para el proceso educativo, igual para las consultas directas, necesitamos Internet. Internet. Y Internet que
Perú, el Estado, proporcione a sus ciudadanos para fortalecer la democracia, la nueva democracia, y para fortalecer con todo lo que merece todo estudiante en el Perú. Y allí, investigando, tenemos varias cuestiones. Cuando se dio la concesión a las empresas telefónicas, ¿no?, con la tarifa urbana venía un plus que pagaba todo consumidor del servicio de telefonía para que estas empresas desarrollasen la telefonía en el ámbito rural, pero no lo han hecho. Tú sales de los centros poblados de las ciudades, inmediatamente estás desconectado. O sea, han incumplido contrato. En segundo lugar, investigando, por allí alguien hablaba, y lo voy a decir, ¿no?, a alguien se le escapó en un círculo militar, académico, que existía dorsal, ¿no?, el módulo dorsal, ¿no?, el sistema dorsal de Internet, pero rápidamente callaron. Entonces nosotros investigamos, ¿y qué hemos encontrado? Aquí les voy a decir, ¿no?, conectividad, convenios interinstitucionales, la red dorsal. Resulta que ya desde el 2022 tenemos una red dorsal. ¿Qué cosa es la red dorsal? Una red de fibra óptica ya tendida en todo el Perú. 13.500 kilómetros de red que es del Estado, de fibra óptica, y que de ahí solo faltaría jalar como conexiones domiciliarias, y aún así, para que todo el Perú tenga. La forma de hacerlo: jalas hacia el sistema de transmisión eléctrica y ahí mismo estás transmitiendo. Pero no se hace, ni siquiera para los colegios, ni siquiera para los hospitales. ¿Por qué no se hace? Porque le quita el negocio a las empresas telefónicas. Y el Estado mismo, que es dueño de esta fibra óptica que ya está tendida, que ya existe, que nos ha costado cerca de 400 millones de soles, no la usa. Y más bien paga a las empresas de telefonía. Bueno, esta red dorsal va a ser la base para hacer toda la conexión a Internet a nivel nacional. Pero aún más, allí donde no llegue la red dorsal, tenemos ya los enlaces hechos para poder acceder a este nuevo sistema de Starlink, ¿no?, donde te puedes conectar en la zona de la selva más inhóspita, en el desierto más árido, en fin, en la montaña más alta, donde puede no llegar nuestra fibra óptica de red dorsal. Pues lo vamos a hacer, y hay que saber negociar para, defendiendo el interés nacional, poder lograr este acceso gratuito. O sea, no son para nada sueños ni palabras huecas. Tenemos quien lo puede hacer. Ya tenemos los técnicos y por eso estamos estudiándolo. Internet para todos. Y para jóvenes tenemos más propuestas, obviamente, pero no quiero monopolizar la respuesta. Hagan preguntas, me dicen acá, ¿no? Doc. Sí. Hay más preguntas. Hay más preguntas. Sí. A ver, díganme ustedes, porque Acá la gente... No las preguntas. Somos ya más de 2.500 personas conectados en vivo, todos brindándoles apoyo, doctor Olvera. Están comentando acerca de la educación, que usted siempre remarca, y acerca de su lucha contra la corrupción, contra todos los partidos que están metidos, que son lo mismo, como usted bien lo ha dicho. Y básicamente el público está pidiendo que termine con los candidatos que representan la corrupción hoy en día en el país. Compatriotas, vamos a terminar el 12 de abril. Tenemos que dar un escobazo. Y yo quiero ser sincero, miren, nosotros hacemos una campaña muy, muy austera. Tenemos hasta dificultades para fijar fecha de viaje, para ver cómo nos movilizamos, hasta para los pasajes, ¿no? Pero no me da vergüenza decirlo, porque somos totalmente independientes, no estamos sometidos
a ningún poder económico ni a ninguna relación que signifique un favor que el día de mañana vamos a tener que pagar. Un presidente tiene que estar totalmente independiente. Y si coincidimos con algún interés particular, será porque el interés nacional así lo demanda. Y pongo un ejemplo. Nosotros creemos firmemente, y está en nuestro ideario, y está en nuestro plan de gobierno, el actual y el pasado, que hay que apoyar la industria de pesca de consumo humano. Eso supone proteger a los pescadores artesanales para que no se deprede nuestro mar, para que se les permita trabajar honradamente. Eso incluye al de Curel, caballa, anchoveta, dentro de los límites, las 5 millas, y también en alta mar, que se llevan la pota estos chinos, que yo adelanto que no va a haber ninguna flota extranjera en el mar de Grau. Yo voy a defender nuestra biodiversidad que hay en el mar de Grau y el trabajo para los peruanos y para la industria nacional. Pero la pesca de consumo humano, quiero que me entiendan, eso va a traer mucho trabajo, sobre todo para mujeres. El estimado que tenemos es que creará 500.000 puestos de trabajo, sobre todo para mujeres. ¿Y nos va a ayudar para qué? A combatir la desnutrición infantil, la anemia infantil. O sea, eso es una decisión en función del interés del Perú. Si mañana hay quien hace industria, si mañana los pescadores artesanales están coincidentes, pues enhorabuena, no vamos a dejar de hacerlo. Y lo vamos a hacer no porque nos hayan puesto un sol para la campaña. No, ni un sol hemos recibido. Entonces, a lo que voy es a ello, a que tenemos que dar esas alternativas de soluciones en base al interés nacional. Y jóvenes, les voy a decir algo. Cuando ustedes están escuchando nuestra proclama, jóvenes al gobierno, corruptos a la tumba. Pues sí, los enfrentamos a los corruptos y terminarán sepultados allí para no volver jamás, porque la nueva justicia los va a juzgar, el pueblo va a dar el veredicto mediante el sistema de jurados y las penas serán que trabajen, que trabajen. Yo quiero verlos a pico y pala haciendo el mantenimiento de nuestras carreteras que están abandonadas en gran parte por contratos corruptos. Ahora que estoy viajando mucho más por el Perú, encuentro el desastre en que están nuestras carreteras, aún contando con contratos de mantenimiento y de obras que han sido abandonadas por mucho chino, ¿eh? Reciben el adelanto, pagan la coima, se meten ellos al bolsillo el resto y abandonan la obra. Y no pasa nada. Pues los jóvenes me van a ayudar, nos vamos a ayudar todos. Por ejemplo, en la nueva justicia, voy a sacar a todos los fiscales supremos, a todos los vocales supremos. ¿Cómo? Rebajando la edad de jubilación. Entonces van a entrar jóvenes medianos, ¿no? Con experiencia, pero con integridad, ¿no? Con honradez, con principios, que apliquen la ley por igual para todos. No una ley para el débil y otra para el poderoso. No, la ley por igual. Y entonces, ¿qué viene después? Vamos a hacer la limpieza general del aparato del Estado. En los ministerios espero contar con más de un joven. Sí, espero que así sea. Pero no solamente es el cargo de ministro. Tenemos viceministros, secretarios generales, directores generales, y luego lo que es toda la estructura del Estado que está infectada de corrupción, porque es toda una red corrupta que empieza desde la mesa de partes para que te reciban un escrito, un pedido, una denuncia, una solicitud de un trámite. Si tú quieres registrar tu empresa, si quieres poner una denuncia, si quieres acceder a algún tipo de procedimiento que te obligan a realizar,
tienes que ir pagando. Pues a todos esos los vamos a tener identificados y todos van a salir. Los corruptos van a salir del aparato del Estado, porque si no, vamos a ser secuestrados por la corrupción en los cambios que queremos hacer. ¿Y allí quiénes van a entrar? Jóvenes capaces, profesionales, técnicos. Pero los jóvenes, además, tienen un gran espacio. Yo sé lo que es el primer trabajo. Yo tengo 3 hijas, jóvenes. Y entonces, claro, ¿cuál es acá la regla, no? O estás enchufado políticamente, ¿no? O andas con los plata como cancha, los keikos, los que mandan ahí, van colocando todo su aparato y al final te cobran el precio de volverte corrupto a cambio de tener tu primer trabajo, ¿no? Porque todo lo cobran, ¿ah? Y además te mochan el sueldo encima, ¿no? Estos malditos. Pero yo digo, por ejemplo, la microempresa, ¿ah? Actualmente tú quieres surgir como microempresa, no te compra el Estado lo que por ley debería comprarte, el 40% de compras estatales deberían ir a la microempresa, sino que además te persigue a través de la SUNAT y está viendo, no has presentado el formato tal, a veces no tienes nada que declarar, pero si no declaras, te meten para empezar una multa de una UIT, 5.000 y pico, ¿no? Entonces tú terminas trabajando para pagar multas y el acoso de la SUNAT. Nosotros vamos no solamente a cambiarle el nombre a la SUNAT, porque de eso no se trata. Habrá una agencia tributaria que sea socio del que trabaja honradamente, que no persiga, que apoye y que fiscalice verdaderamente a quienes tienen que pagar impuestos de a verdad, grandes impuestos. Por ejemplo, López Aliaga tiene una deuda de millones y él sigue allí feliz, ¿no? Hablando de que es anticorrupción, pero como es López Aliaga, como es grandote, no le pasa nada, ¿no es cierto? Pero al pequeñito, al que está luchando para surgir, ahí sí, ya te están embargando, te están acosando. Pero allí un joven, por ejemplo, contador, ¿no? Podría estar asesorando a la microempresa, dándole el acompañamiento, que el microempresario se dedique a lo que sabe y que los jóvenes profesionales apoyen y el Estado corre con ellos. Ese es su primer trabajo. Los abogados podrían apoyar perfectamente al saneamiento físico legal, ¿no? De cuántos terrenos, tierras, títulos que faltan, al extremo del absurdo, que a ti te niegan el agua potable porque no tienes el título de propiedad. O sea, este es el Perú al revés. Yo obviamente voy a cambiar esa legislación, pero los jóvenes pueden ocuparse de saneamiento físico legal, de defensores de oficio, trabajar en la Defensoría del Pueblo, todos los que son abogados, los médicos que van a cumplir su suerte cesigra que se llama Cedrum, ¿no? Que queden allí sin que les paguen las miserias que no les permite inclusive ni mantenerse cuando están atendiendo en postas, en centros de salud de primer nivel. Ingenieros jóvenes que estén apoyando en las obras de agua y desagüe que vamos a disponer que se construyan de la mano con la población, y podría seguir desarrollando cuantas actividades en el Estado, pero en el sector privado voy a dar una doble desgravación tributaria a aquellas empresas que contraten jóvenes. Entonces, como a muchos lo que les interesa es la rentabilidad, ¿cómo me conviene a mí? Pues en los hechos, al contratar un joven, si desgrava doblemente, se va a ahorrar en impuesto a la renta, en impuestos adicionales, gracias a la contratación de un joven, que claro, tiene que ser un joven capaz, un joven lleno de ganas de trabajar, ¿no? Que estoy seguro que lo sabrá. Y lo último para jóvenes por ahora, es que hay mucho que vamos a hacer. Lo último es, tú tienes un proyecto, eres un emprendedor, pero te tropiezas con el capital inicial, ¿no?
¿Cómo arranco? Necesitas un pequeño capital de trabajo para tus primeros activos o para desarrollar la misma idea, hacerla real. Pues el Estado te va a dar el capital semilla. Nosotros creemos en los jóvenes. Y te voy a decir, esto sucede en los países desarrollados. ¿Ah? Yo he sido informado de Australia, de Europa, inclusive ahí se suman las empresas privadas, porque ven el talento, la creatividad y dicen, yo apuesto, aquí tiene. Nosotros como Estado vamos a apostar. Y ahora mismo sacaba cuentas, porque no crean que esto es demagogia, que estamos queriendo embaucar. Miren, yo soy opuesto, la escoba se opone a que gastemos en armamentismo. 3.500 millones de dólares quieren para comprar avioncitos de combate. Están desesperados, ¿no? Están desesperados porque ahí hay una gran coima, hablemos claro. Y no estamos en hipótesis de guerra. Inclusive en las guerras que estamos viendo, o tienes los grandes misiles intercontinentales, o como por ejemplo entre Rusia y Ucrania, lo que están funcionando son los drones, ¿no? Pero acá quieren aviones de combate, 3.500 millones de dólares. ¿Tú sabes cuántos proyectos de emprendimiento podríamos hacer con esa cifra? Supón que sea un promedio de $10.000 el capital semilla por cada proyecto. 350.000 proyectos. 350.000. ¿Ya? Creo haber dividido bien, ¿no? Sí, Doc. ¿Ah? Tenemos 2 preguntas más, Doc, que están Sí. a la orden. Bueno, muchos están hablando acerca de la delincuencia, de lo que está ocurriendo con los transportistas, con los choferes, que no paran de morir ante manos de estos delincuentes sicarios. Y otro tema también que nos están mencionando es acerca de la ATU. Sí. Empezaré por lo último. Nosotros sí somos conscientes del sector transportes. Lo que pasa es que yo no sé qué pasa en el Perú, que siendo el sector transporte, los transportistas tan importantes en la vida económica y social del Perú, sin embargo son como la cenicienta, nunca se les toma en cuenta, a pesar que cruzan transversalmente una serie de sectores, ¿no? ¿Qué haríamos sin transportistas para los alimentos? ¿Ah? ¿Qué haríamos sin los transportistas para el transporte de los artículos de primera necesidad, para ir al trabajo, para volver, para comunicarnos intrarregionalmente, ¿no? Para integrarnos como país, como nación? Pero solamente se le toma en cuenta en momentos ya de crisis máxima, ¿no? Pero yo quiero decir que hoy los transportistas sufren una doble extorsión. La de los criminales que matan, que mandan sicarios, ¿no? Y la extorsión de las autoridades, que en realidad, en el fondo, significa una muerte lenta, ¿no? Porque te meten papeleta por cualquier cosa, inclusive sin que tú te enteres. Si tú estás en Sutran, suponen ellos que tú tienes que ver una casilla electrónica, ¿no? Como que amanecieras y junto con la oración del día tengas que entrar a tu correo a ver la casilla de Sutran, ¿no? Y ahí te notifican unas multas, pero altísimas, ¿no? Fuera de cualquier proporción. Sin derecho a la defensa, ya te están embargando. Lo mismo la ATU, ¿no? Es un instrumento que están dando para la extorsión, en donde, francamente, han demostrado además su incapacidad, porque no han arreglado nada en el transporte urbano. Nosotros vamos a desaparecer la ATU. No lo anunciamos ahora, lo anunció nuestra candidata a la alcaldía de Lima, la ingeniera Elizabeth León, que si nos daban 10 días más para la elección, nos habría evitado el desastre de gestión municipal de López Aliaga, del miserable López Aliaga. Y le llamo miserable porque no encuentro otra palabra para calificar a quien, luego de la elección de Pedro Castillo, invocó al presidente del Banco Central de Reserva para que el dólar suba a 6 soles y para que los que más sufren en el Perú, los que tienen hambre, se mueran de hambre. Eso lo menos que se le puede decir es miserable. Así que
En eso estamos muy claros. Sutran, Atum, transportistas, se va a acabar la extorsión de parte del Estado. Y es más, y esto no tiene criterio electoral, pero para eso son las leyes de amnistía. Vamos a empezar una nueva historia y vamos a plantear una amnistía que se incluirá en la ley patriota, para que el pueblo decida de todas esas papeletas abusivas que han estado poniendo y que realmente asfixian a quienes trabajan con honradez. A ello vamos a sumar que yo voy a acabar, voy a aniquilar al crimen organizado. ¿A partir de qué? A partir de que la población confíe en nosotros. Como vamos a hacer una limpieza general de la policía, yo voy a mandar a su casa, voy a expulsar de la policía a todos los generales, salvo alguna excepción, a todos los coroneles, salvo alguna excepción, que ya la podemos tener identificada. Porque estos generales y estos coroneles se han dedicado no a proteger a los peruanos, sino a proteger a las bandas criminales. Acuérdense de cuando cogieron al jefe de banda llamado Monstruo allá en Paraguay. ¿Qué dijo la policía paraguaya? Esta vez no hemos podido capturar porque no le avisamos a la policía peruana. En Trujillo, donde he estado ya varias veces, quien es extorsionado ya no llama a la policía porque cuando llamó en su oportunidad le llamaron inmediatamente. Luego pagan puntualmente. Y ahora los extorsionadores van y cobran personalmente. O sea, ellos saben quiénes son, pero no nos dicen nada porque no confían en la autoridad. Construcción civil, hay un sindicato paralelo donde asesinan a quien no les paga cupos. Cuando estuve en Sullana, en un día mataron una joven topógrafa de 23 años y 2 ingenieros que estaban ahí haciendo una obra. No habían pagado el cupo, la empresa. Pero la empresa sí paga cupos, sabe quiénes son, pero no nos da los nombres, porque sabe que la policía está metida. Pues con la nueva policía, la nueva inteligencia, donde vamos a tener información de la población y vamos a integrar ahí las juntas vecinales, las rondas campesinas, las rondas urbanas donde corresponda, y con toda la tecnología de punta, porque ustedes pueden creer, compatriotas, que Cerrón habla 1 hora, hace discursos para su partido, da entrevistas periodísticas y no lo capturan. ¿Y qué te dice el jefe de la policía? No, es que no tenemos geolocalización. ¿Cómo? ¿Que no tienen geolocalización? A otro con ese cuento. Pero nosotros vamos a tener toda la tecnología disponible, vamos a involucrar en ello a las compañías de teléfonos, que en vez de vender chips, en vez de estar protegiendo y dándole facilidades a la delincuencia, van a tener que colaborar sí o sí con el Estado, bajo mi mando. Estamos en emergencia. Cuando estamos en emergencia, como en el COVID, aquí no hay que yo soy empresa privada, que tú eres del Estado. No, señor. Como en el COVID, frente a la muerte, tenemos la autoridad para intervenir. Y si había que internar en clínicas privadas o usar todos los bienes privados, se hace. Estamos en guerra. Igual, las empresas telefónicas se van a tener que dejar de vainas, o si no, créanme, perderán la concesión. Y vendrá otro, porque no se crean indispensables. Hay competencia, hay alternativas en el mundo para cubrir esos servicios. Y lo mismo a los bancos. Los bancos no colaboran para el seguimiento del dinero, lo tienen todo fácil, estos delincuentes. Igualito a los bancos, que se dejen de vainas. Y ya saben que a mí no me tiembla la mano. Voy a ejercer la autoridad que el pueblo me da y todos los días yo mismo voy a dirigir toda la lucha y el aniquilamiento del crimen organizado en mi condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Habrán resultados. Doc, continuamos para ir culminando. Me hablan acerca de la ONP y también la emergencia que está padeciendo el país en el tema de salubridad. Hoy en día hay muchas colas, incluso te dan cita para meses después. Eso ya no vendría a servir, acá me comentan. La gente quiere una salubridad diferente y como sabemos,
está todo corroído por el sistema de corrupción. Acerca del ONP, Doc, y sobre el tema de salubridad. Mira, el tema de la ONP, yo quisiera vincularlo al gobierno digital, para que los trámites que tengan que realizarse en la ONP para el reconocimiento de pensiones, cesantías, jubilaciones, no demoren años de años, número uno. Número dos, yo voy a disponer que se haga una auditoría de los recursos de la ONP, porque francamente estoy seguro que ahí hay un robo general y hay una apropiación de los recursos de la ONP que deberíamos de actualizarlos. Cuando son los aportes, hay que actualizarlos. No se pueden quedar congelados ahí en el tiempo mientras el Estado los usa o mientras son depositados en banca privada o en el propio Banco de la Nación. Todo tiene una rentabilidad. En tercer lugar, nosotros sí hemos anunciado y está en nuestro plan el que todo aquel que explota los recursos naturales del Perú tendrá un impuesto con destino específico para que nuestras pensiones sean reajustadas permanentemente y tendrán un nivel para llevar a una vida digna a quienes realmente han formado a las generaciones que tenemos la responsabilidad y que hay que ser agradecidos, como hay el dicho popular, es de bien nacido ser agradecidos. Esto no es un favor, esto es justicia y vamos a hacer justicia con nuestros mayores. Me dicen sobre el tema de salud. Bueno, sí, las colas pueden durar 6 meses y te puedes morir mientras esperas, ¿no? O te puedes agravar y hacer algo que realmente sea incurable. Pero miren, en nuestro plan primero tenemos, mientras habilitamos todas las infraestructuras que están pendientes, porque hay una cantidad de hospitales paralizados en el Perú. En Tacna, tremendo hospital, y ahora dicen que hay que derrumbarlo porque los cimientos fueron mal hechos. En Andahuaylas, igual. En Cusco, el Hospital Lorena, 14 años, y no lo terminan. A donde voy hay hospitales por terminar. Tenemos 40.000 millones de soles en obras paralizadas, que vamos a hacer el corte. Lo que es corrupción, lo que es responsabilidad de los contratistas, aquí para los juicios, las sanciones, los embargos correspondientes, pero de aquí para acá tenemos que terminarlos. Y si el Estado tiene que terminarlos, los terminamos nosotros. Nosotros cuando hemos sido gobierno regional en el Cusco, el primer gobierno regional, Carlos Cuaresma, mi segundo vicepresidente, no tuvo ningún juicio, no fue acusado de nada y hizo obra por administración. A la cuarta parte de lo que luego han querido cobrar hizo un estadio, la relación con los profesores, con el sector salud, irrigaciones, apoyando al agro. Sí se puede y además hay profesionales buenísimos y honrados que soy seguro que nos van a ayudar a acabar esas obras paralizadas. Y principios en salud. Tú te puedes atender en cualquier hospital. Si eres del MINSA, puedes atenderte en el salud. Y puedes atenderte inclusive en clínicas o hospitales privados. Porque el Estado va a reconocer un tarifario para que tú puedas ir y te van a tener que atender, ¿no? Y tú pagarás y se te reintegrará. O el Estado mandará la garantía para que te atiendan inmediatamente. No solamente en citas médicas, sino en intervenciones quirúrgicas, en diagnósticos, exámenes de laboratorio, en todo. En segundo lugar, los hospitales atenderán las 24 horas del día. Las 24 horas del día. De tal forma que tú no vas a tener que estar haciendo cola a las 2 de la mañana. Si estás a las 2 de la mañana por una cola, pues perfectamente te deberán atender a esa hora. Sin que hagas cola, programado, 3 turnos de 8 horas. Se programan las citas médicas, se programan las intervenciones, los diagnósticos, todo. Utilizamos la infraestructura
a tope. Y por supuesto que es que tenemos tanto que decir, perdón, porque no somos improvisados, los hospitales de primer nivel que ya están presupuestados para que cada 3.000 compatriotas tengan un médico general, que tengan un odontólogo, un psicólogo, un nutricionista, una enfermera. Y a lo largo del país lo que me piden mucho y que reclaman más es una obstetriz, ¿no? Todo eso está presupuestado, tenemos recursos. Y recursos más habrá si es que aplicamos nuestro programa de prevención, en donde cada año cada peruano tiene que hacerse exámenes preventivos de las enfermedades más peligrosas, como cáncer, cardiovasculares, diabetes, estomacales, ¿no? Y por hacerse esos exámenes, que no le va a costar al ciudadano peruano, vamos a entregarle un bono que inicialmente hemos considerado en 300 soles. No será mucho, pero es un incentivo para que cumplan con hacerse los exámenes preventivos y que, he dicho cáncer también, ¿no? Y que finalmente va a terminar no solamente salvando vidas, sino que ahorrando recursos al Estado peruano. Doc, acá me indican que, como bien salieron los reportajes, desean que limpie el sector salud porque el 70% del personal en el sector salud es administrativo y solo básicamente el 30% es personal de salud. Es decir, hay una ineficiencia total por parte de quien lo está rigiendo hoy en día. El problema es que el gobierno que entra, se dedica a colocar gente sin ningún tipo de merecimiento, sino para tener ahí sus bases partidarias y quién sabe, como ya ha quedado al descubierto en el Congreso, para también mocharle sueldos. Y el principio que regirá en la administración pública es el de la meritocracia. Eso es la garantía, la carrera pública, ¿no? Y que independientemente del pensamiento político que tú tengas, ¿no?, estarás allí por tus méritos, por tu capacidad, por tu voluntad de trabajo. Y tendrás allí, sí, la estabilidad que corresponde a una carrera pública, ¿no? Como sucede en cualquier país desarrollado del mundo, ¿no?, en donde, claro, tú no tienes un empleo precario, tú tienes estabilidad, pero has entrado allí por tus propios méritos. Mira, el modelo del Banco Central de Reserva a mí me gusta mucho, ¿no? Salen de las universidades, dan un examen abierto, pero donde primero están los que ocupan los mejores lugares de cada promoción, pero pueden ingresar otros. Y el que ingresa empieza una carrera. Yo tengo un familiar muy cercano, ya puedo hablar con autoridad, que salió de la universidad, postuló y ha hecho la carrera de su vida allí. Hasta la gerencia general le tocó asumir en un momento dado. Y vaya momento difícil que le tocó, ¿no? Pero sabe de economía, sabe de administración, sabe de todos los temas, porque cuando tú te vas formando en una institución, es como dicen, tienes que empezar desde abajo, ¿no?, para conocer todos los aspectos de esa institución hasta que puedes llegar al más alto cargo por meritocracia. Fíjate en Contraloría. Hoy día Contraloría, ¿en qué se ha convertido?, ¿no? En que registran cuánto han robado cada año, ¿no? Entonces digo, ¿qué es? ¿El contador de la corrupción o el Contralor General de la República? ¿Dónde están tus denuncias? ¿Dónde está qué has evitado? No. ¿Ah? Pero nuestra propuesta, que viene de siempre, ¿no?, es que se designará al Contralor, será ratificado mediante referéndum por el pueblo, ¿no?, pero toda la carrera es meritocrática, ¿no?, hasta que tu máximo eslabón que llegues dentro de la carrera es ser Contralor General de la República, ¿no? Puedes empezar abajo y terminar de Contralor General, y no que sea un enchufado, como actualmente sucede. O tienes enchufe en la empresa privada o tienes enchufe en el Congreso para que te coloquen allí. Así que sí, aunque quiero hacer también una precisión. Yo soy enemigo de los despidos masivos.
quiero que quede muy claro, que habría que preguntarle a los López Aliaga, a los Keiko, porque yo recuerdo que cuando sería el año 93, por ahí estaba la constituyente, querían echar a la calle a más de 500.000 de personas, que son 500.000 de familias, y querían echar a la calle a 500.000 de familias, ¿sabes con cuánto? Con 500 soles de indemnización por 25 años de servicios al Estado, porque la indemnización se calculaba sobre un sueldo básico que era mínimo, porque el resto del sueldo lo ponían en gratificaciones, bonificaciones, y no era pensionable, ¿ya? Ni para la CTS, ni para nada. Y yo me paré en el hemiciclo y revelé que ese era un programa que quería imponer el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no? Porque el enfoque que ellos tenían, ahora han cambiado un poco, es que el problema del Perú y de ciertos países, no es que falte producción, no es que falte productividad, no, que el problema es la población, que tenemos exceso de población. Y entonces lo que quieren hacer es o a matarte lentamente de hambre, o matarte o evitar que vengan al mundo niños. Por eso es que vino también el programa de esterilizaciones forzadas, donde a nuestras campesinas, nuestras mujeres del Ande, sin preguntarles, las esterilizaban porque veían que el problema del Perú era un problema de población. Y yo no creo que nadie puede disponer de lo que es una decisión libre de cada hombre, de cada mujer, sobre cuántos hijos tener y cómo criarlos. Una última pregunta más o menos. Sí. ¿Qué harás sobre el Congreso si te quiere bloquear, si te va a querer ningunear? Esa es una pregunta. Y otra, que hay bastante apoyo de los jóvenes haciendo sus clics, que sobre todo el agradecimiento y invocarlos a que, como tenemos una campaña bastante noble, bastante austera, que nos apoyen. Por eso es lo que nos dicen. Sí. Sí. Miren, cuando yo pido el voto, no es porque tengo ningún tipo de vanidad, de querer colocarme la banda presidencial y sentir que uno ha llegado al paraíso, ¿no es cierto? No. Todo lo contrario, gobernar el Perú es muy complejo. Sé lo que es entregarse a la gestión pública, al servicio del país. Tú empiezas al amanecer el día y terminas muy tarde, sirviendo a tu gran familia, que es el Perú. Miren, ya dije que tengo 3 niñas. Pues, ¿saben qué? Prácticamente la vida era como, las llevaba yo al colegio temprano, a las 7 de la mañana, y no las veía hasta el día siguiente, porque cuando llegaba ya dormían, ¿no? Porque así es cuando uno se entrega completamente. Entonces, más aún, en el compromiso que estamos asumiendo de refundar el Perú, vamos a enfrentar poderosísimos intereses del sistema de corrupción. Miren ustedes nomás, si hay alguien que es capaz de lucrar con la salud del pueblo, no de lucrar en el sentido de quien pueda poner una clínica para complementar, ¿no?, los servicios de salud del Estado, que no se den abastos, pero si se abusa de esa condición para comprar tarifas impagables, o para no querer atender al que no tiene, o para, como en el caso de los medicamentos, hay un oligopolio, ¿no?, donde el hombre más rico del Perú, Carlos Rodríguez Pastor, va comprando cuanta farmacia puede surgir a hacerle competencia, ¿no? Mifarma, Incafarma, FASA, y si está la farmacia del barrio, trata de comprarla para absorberla y que no tenga competencia. Y en paralelo, los servicios de salud del Estado están desabastecidos de medicamentos. Eso no es casualidad, es para crearle el mercado a quienes justo tienen la farmacia al frente o al costado y te cobran 10 veces más de lo que cuesta ese mismo medicamento en España o en Bolivia. Entonces,
Alguien que es capaz de hacer eso. ¿Acaso cuando yo entre a poner orden y les digan, mire, nosotros vamos a poner un laboratorio del Estado, porque los medicamentos más requeridos con toda la calidad del mundo la podemos fabricar nosotros acá y ya tenemos los profesionales y los proyectos listos para entrar? Competiremos pues. A ver, no eres liberal, la economía social del mercado, vamos a competir, pero se le va a malograr llenarse los bolsillos de plata como cancha. Nos van a querer sacar. Primero van a querer usar ese Congreso para bloquearnos, ¿no? Pero con la nueva ley patriota que va a aprobar el pueblo mediante referéndum, ya no nos va a poder sacar, ¿no? Más bien, los que van a poder salir son ellos. Y si ellos quieren bloquear las reformas, serán disueltos. Y fíjate que lo estoy dejando allí, porque el clamor del pueblo hoy día es que ese Congreso, cuando te dicen, disuélvelo, no te están diciendo, cámbialo, disuélvelo. Te dicen, ¿puedes dinamitarlo? ¿Ah? Y tú lo escuchas y te agregan más. Y con todos adentro, ¡wow! ¿No? Pero si hay democracia directa, sigue siendo democracia. En algún momento, por mandato del pueblo, hasta podrías prescindir de un Congreso que sabotea y que no agrega nada de valor a la democracia, sino que al contrario, ¿no? Dinamita la democracia desde el interior como un caballo de Troya. Así que en eso estamos. Nos van a querer cuando pido el voto. Cuando pido el voto es decirle, no me pongas en Palacio de Gobierno si es que no me vas a defender. Porque a mí me van a querer vacar. Pero yo no soy ni Castillo ni Kuczynski. Yo voy a apelar a un pueblo que me da un mandato claro y que lo va a defender y que lo vamos a sacar adelante. Porque eso es refundar el Perú y porque eso es deberes sagrados que cumplir. Y yo estoy dispuesto a dar la vida. A mí no me van a sacar de Palacio de Gobierno refugiado en una embajada o escondiéndome. No. A mí solo me sacan de Palacio de Gobierno los golpistas, me van a tener que sacar muerto, porque voy a defender con mi vida el mandato del pueblo. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero estar pronto de nuevo. Me gustaría tener las preguntas en directo, el diálogo en directo, con vos. Así es. Imagen también para poder ver a los compatriotas que tienen mucho que preguntar y que conocernos más. Claro que sí, Doc. Más de 2.800 personas le mandan sus saludos y tenemos más de 2 millones de me gustas en el en vivo. O sea, la gente lo está apoyando. Me llenan de energía, ¿no? Y para continuar y lograr que el 12 de abril demos el escobazo juntos. Hagan clips, Sí. que hagan clips los jóvenes. Que sigan invitando a hacer Aquí clips. mis amigos maravillosos de redes, que todos son voluntarios, me dicen, compatriotas, hagan clips. Ustedes saben que nosotros no nos da vergüenza decir que somos misios, pero eso nos da mucha autoridad, mucha mística. Nosotros obviamente no pagamos streamers, ni cliperos, ni nada. Porque aunque tuviéramos, que no tenemos, no lo haríamos, ¿no? Eso es como, no sé, pues, hacer un fraude, una actuación, una simulación. Es como ¿cómo le llaman a los otros? Los bots, Sí. Los trolls, Los bots, trolls, todo los eso. bots, todo eso. No, esos son los que ensucian las redes que ser lindas aún para la discrepancia, porque somos demócratas y porque de la discrepancia vienen nuevas ideas, vienen nuevos aportes. Por eso es que somos un frente esperanza. Gracias, compatriotas. Doc, muchísimas gracias. Hagámoslo juntos. Ojalá que mañana podamos conectarnos. Así que sí. Bueno, Gracias. Agradecer a todas las personas conectadas. Muchísimas gracias por su apoyo. Y como el doctor me lo menciona, nos apoyan mucho con los clips en redes. Muchísimas gracias. Vamos a terminar este live y estamos notificando si abriremos otro en estos días. Muchas gracias, compatriotas.